Gracias por informarse a esa hora con 100% Noticias. Les saluda Leticia Gaitán. A esa hora vamos a establecer comunicación con Manuel Orozco, politólogo nicaragüense y además director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano. Buenos días, don Manuel. Buenas. Sí, don Manuel, quisiéramos abordar con usted el último informe, ¿verdad?, que usted ha preparado sobre cómo se han proyectado las remesas y el tema de las deportaciones de los nicaragüenses de Estados Unidos hacia Nicaragua y el impacto en la economía nicaragüense. Su informe proyecta que las remesas superan los 7.000 millones de dólares en 2026 y que representan el 32% del ingreso nacional, y que este ingreso sostiene el 43% del consumo privado. ¿Qué tan vulnerable quedará la economía nicaragüense y cuál sería el impacto sobre las familias con el tema si se aumentan las deportaciones y las remesas comienzan a desacelerarse? Yo creo que hay dos aspectos importantes que distinguir cuando se trata del envío de dinero. Uno es el macroeconómico y el otro es el micro a nivel de hogar. En el caso de los hogares, Nicaragua tiene cerca de 900,000 hogares que reciben remesas. De esos, por lo menos 650,000 a 700,000 hogares están recibiéndola desde Estados Unidos. Otros 200,000 desde Costa Rica y el resto predominantemente de España. El tema de las deportaciones lo que está haciendo es reducir el número de hogares que recibiría remesas. Y en este caso, pues ya son a fin de año, bueno, a este año, son por lo menos 20,000 personas deportadas, 15,000, 14,000 el año pasado y van por lo menos 6,000 en lo que va del año. En segundo lugar, eso significa que hay pues una contracción económica en esos hogares, y a esto hay que tomar en cuenta un aspecto importante, y es que aquellas personas que querían emigrar no lo están haciendo, están sintiendo la presión económica del impacto que tiene no poder tener un ingreso que les permitiría subir el envío de dinero, subir el ingreso en el hogar a través de remesas. Y otro aspecto importante que está ocurriendo es que hay miles de nicaragüenses en Costa Rica que han retornado temporalmente tratando de balancear las condiciones económicas en Costa Rica de falta de empleo con un trabajo temporal en Nicaragua. Esas personas están empezando a encontrarse con dificultades económicas también en el país. Entonces, eso realmente lo que hace es que en términos prácticos, cerca de 100,000 hogares en Nicaragua están siendo afectados de alguna manera por el entorno de la naturaleza transnacional en la que se vive en Nicaragua. A nivel macroeconómico, el impacto no es tan severo como la forma en que me afecta mi cartera, las remesas. Si volvemos al tema principal, los hogares que reciben remesas, que recibieron el año pasado prácticamente más de un 25% más de dinero, es decir, en vez de recibir 12 meses de remesas, recibieron 14. Este año ya no es así, pero no significa que se disminuya el envío de dinero, sino que ya uno no está enviando 14 meses, sino que va a enviar $400 mensuales a sus familiares en promedio. Pero la capacidad del gasto ya no te va a permitir tener aquella disponibilidad de ingreso que tenías el año pasado. Y eso puede afectar, por ejemplo, las deudas que adquiriste el año pasado, asumiendo que tu situación económica debe estar mejor. Entonces, esa situación realmente tiene implicaciones en los hogares, en el gasto cotidiano. Macroeconómicamente, el impacto de la desaceleración de las remesas, el año pasado crecieron un 25%, este año va a crecer alrededor del 14%. Es un crecimiento fuerte, tal vez un 12 al 14%, especialmente desde Estados Unidos. Desde España y Costa Rica, el crecimiento de las remesas va a ser del 6%. Y básicamente esa desaceleración no se refleja en
crisis económica, pero sí se refleja en que la capacidad de contribución a la economía se empieza a limitar. Um, para realmente determinar si hubiera un impacto, pues el efecto sería si las remesas tienen un crecimiento negativo del 3%. Si ahí las remesas llegan a caer, el crecimiento del Producto Interno Bruto caería por lo menos 1,5%. Eso no ocurre en este momento, pero sí la desaceleración significa que hay una contracción del gasto que se puede reflejar eventualmente en una limitación en la capacidad de consumo de la economía del país. Porque el tema más importante para Nicaragua, que los nicaragüenses no comprenden completamente en su vida cotidiana, es que la actividad económica del país realmente ocurre al margen del gasto del Estado, porque el Estado básicamente es una estructura corrupta que invierte para un grupo social pequeño, una élite económica limitada, y entonces no tiene un efecto que se reproduce en el resto de la sociedad. No genera mucho empleo, más bien el empleo en el Estado ha disminuido. Entonces, realmente lo que depende es el consumo privado. Y ahí es donde está atada la remesa. Usted señala que casi 1 millón de nicaragüenses han salido del país desde la crisis de 2018 y que más de la mitad de quienes llegaron recientemente a Estados Unidos permanecen en un limbo migratorio. Estamos hablando de la mayor crisis de desplazamiento de la historia reciente nicaragüense. ¿Qué consecuencias podría tener esto para el país en los próximos años? Yo creo que las consecuencias dependen realmente del impacto que pueda tener una masiva deportación de personas, especialmente de Estados Unidos. En Costa Rica y en España en particular y en Panamá, los migrantes pueden estar en un estatus irregular o en una especie de limbo legal, pero con alguna autorización laboral. Sin embargo, en Estados Unidos la situación es diferente y si se produce un aumento de las deportaciones, entonces el efecto que esto tendría es primero disminuir el volumen de remesas. Si en este momento estamos hablando que son como 700,000 hogares que reciben remesas y ya 30,000 hogares dejaron de recibir remesas de ese grupo, ya es una caída del 5%. Si esto se aumentara más, realmente en el 2027, en un periodo político para Nicaragua, donde el gobierno está organizando ya una farsa electoral, entonces estamos lidiando con una convergencia de situaciones críticas para el país. Por un lado, una estructura represiva que está tratando de montar un proceso electoral en donde ellos ya tienen la suerte decidida, y por otro lado, una población con mayores dificultades económicas. Entonces, esa situación podría ocurrir. Ahí pues pueden existir diferentes escenarios. Si la tasa de deportación se mantiene entre 15,000 y 20,000 personas en el 2027, entonces el impacto ya se va a sentir en términos de la transferencia de remesas, porque ya va a ser prácticamente un 10% del envío de dinero que deja de percibirse. Entonces eso sí afectaría realmente la economía en general en el país. Hay otras realidades que tomar en cuenta. Otro posible escenario es que la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, pueda lograr una transición política en Nicaragua el próximo año, y eso vaya acompañado también con un retorno de nicaragüenses, pero en un momento en donde no hay un modelo económico eh, modernizante, tampoco es una situación positiva para Nicaragua. Ahorita lo que vos ves en la actividad económica de Nicaragua es básicamente mucho movimiento por la vía del consumo, pero no hay productividad. Y la gente realmente pues no nota la diferencia entre lo que es una actividad productiva
en donde tenés manufacturas, tenés productos exportados por un lado, que están agregando valor en la economía a través del empleo y mejores ingresos, y por otro lado, lo que ves es consumo nada más. Entonces vos ves la gente comprando, pero si esa compra no se traduce en generación de riqueza a través de la productividad, entonces tu economía se va estancando. Y esto es un proceso lento. Y la gran interrogante es qué va a pasar frente a esta situación sabiendo que el gobierno de Rosario Murillo realmente no tiene un plan de estabilización económica porque ellos tienen una estrategia de captura de Estado. Sí. Bueno, también usted ha abordado en esta pregunta el tema de las deportaciones y esta proyección en 2027. El informe advierte que en 2025 fueron deportados cerca de 14.000 nicaragüenses y que este año la cifra superará los 15.000. Además, indica que de 221.000 solicitudes de asilo solo se han procesado unas 20.000 y es decir, y el 90% fueron denegadas. ¿Qué lectura hace sobre el endurecimiento migratorio y qué significa para los miles de nicaragüenses que todavía siguen esperando resoluciones? Mira, es una situación bastante dramática porque a estas alturas, a 18 meses de, del gobierno del presidente Trump, estamos hablando de 1 millón de personas deportadas. Y sí, los nicaragüenses son un porcentaje pequeño. Sin embargo, están dentro de las 6 nacionalidades deportadas, principalmente México, Guatemala, El Salvador, Honduras, eh, Colombia y sigue Nicaragua y Venezuela. Entonces, esto es una situación preocupante en el sentido de que la estrategia del gobierno actual en Estados Unidos gira en torno a asumir básicamente 4 políticas específicas. Una de ellas es la de la migración, que consiste en la expulsión y la exclusión. Excluir personas que dejen de entrar bajo las modalidades tradicionales por un lado, como las visas de turista, que hay que pagar más dinero para obtener una, la residencia legal que va por procedimientos más lentos, y por otro lado, la expulsión de personas que no tienen una autorización legal para estar en el país en cualquier contexto. Y eso incluye aquellas personas que están en el proceso de solicitud de asilo, bajo lo que se llama el ajuste de estatus. Al tener la situación denegada de su asilo, esas personas tienen un tiempo prudencial para salir del país y devolverse. Obviamente, es una situación bastante preocupante para la mayoría de los que reciben la negativa, ¿verdad? Pero ahora eh, hay una angustia de parte de todo el mundo sobre qué me va a pasar el día de hoy si salgo a la calle a trabajar. Muchas personas están básicamente cambiando de trabajo, tratando de obtener 2 tipos de trabajo para que no los vean en un solo lugar. Es un limbo bastante complicado y emocionalmente pues sí es una situación bastante dura para las personas. Sí. El informe también señala que Nicaragua podría enfrentar un cambio drástico entre 2027 y 2028 debido al retorno de miles de migrantes, la reducción de remesas y la ausencia de un plan económico del régimen. ¿Qué tipo de crisis podría enfrentar el país? Bueno, nada es repentino. El cambio que puede producirse en el 2027 es que ante la ausencia de migración entre el 2018, el 2019 y el 2024, salieron más de 600.000 personas fuera del país. Eh, es decir, estamos hablando de un número superior a los 80.000 personas. Solamente en el 2022 salieron 220.000 personas del país. Entonces, lo que vos ves es que el promedio de personas que salió es superior al incremento anual de la mano de obra nicaragüense. La mano de obra nicaragüense que entra al entorno laboral, cerca de 60.000 personas, es decir, chavalos que entran ya
en edad de trabajo. Ninguno consigue un trabajo, la mayoría termina en la economía informal. No hay opciones universitarias porque todas las universidades no son atractivas después del proceso de confiscación que se produce en el país. La matrícula universitaria cayó de 240,000 en el 2018 más o menos a 80,000 en el 2026. Entonces, esto realmente se puede convertir en un factor realmente de molestia en la sociedad. Y a eso se suman otras situaciones realmente, como es la dificultad de encontrar empleo, así como también eh, una posible ola migratoria que se produzca a mediados del otro año, porque realmente hay una capacidad de resiliencia en quienes tienen una intención a migrar que llega a un límite. Es decir, la resiliencia es una situación en donde uno utiliza sus recursos de emergencia no del día a día, sino de las otras energías que yo tengo acumuladas, trato de aguantar el impacto de una contracción económica, de falta de recursos en mi hogar. Nicaragua es un país caro, no porque es más caro que Costa Rica, sino porque los ingresos no dan frente al alto costo de la vida. El promedio de la canasta básica en Nicaragua ya casi llega a $700, pero la gente sigue viviendo de 250. Entonces, el problema aquí es que la intención a migrar se mantiene al mismo nivel que se mantuvo en el 2024. Es decir, la gente todavía no ha cambiado de una posición de estabilizarse en el país, porque no encuentra oportunidades económicas viables. Y eso pues en el 2027 coincidiría con el problema de la deportación de personas, el retorno de personas, y aumentaría más la presión social, especialmente en un país en donde la mitad de su población es menor de 26 años. Es decir, son gente que se encuentra básicamente en el sector económico más importante para la productividad del país y no se está empleando. Entonces, tampoco están estudiando. Nicaragua es el país de Centroamérica que tiene el porcentaje más alto, 60%, que se ubican entre lo que se llaman los ninis, ni estudian ni trabajan. Y esto es por diseño del Estado de Nicaragua, con la confiscación y con la falta de oferta de empleo. Nicaragua no ofrece empleo, más bien ha reducido los trabajos en el país. Incluso en la zona franca se ha reducido en 20,000 trabajadores en los últimos 2 años. Entonces, eh, la situación económica y social de Nicaragua puede estar complicada en medio de un proceso electoral, en medio de un proceso político en donde la primera acción de orden de parte del gobierno es la represión, la vigilancia de Estado con represión y violencia. Entonces, vos tenés básicamente una combinación de factores que pueden generar diferentes escenarios poco positivos. Okay. Bueno, tras la Asamblea General de la OEA, Estados Unidos instó a sus aliados a actuar frente a la situación en Nicaragua. ¿Qué tipo de acciones concretas espera Washington que adopten los países aliados contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo? No es lo que espera Washington, es lo que esperaría aquel sector de la población que tiene más una perspectiva cívica de por qué es importante modernizar a Nicaragua en el entorno político y económico del país. Y eso depende básicamente del nivel de coordinación que se pueda generar a tres niveles. Un nivel es el diplomático. Presionando regularmente a Nicaragua a que cambie su rumbo político. Obviamente eso no es una cuestión que va a ser recibida aceptablemente porque la estructura del régimen es de cerrarle las puertas a todo el mundo.
La segunda herramienta de presión es básicamente la que tiene que ver con el forzar el cumplimiento legal de Nicaragua a diferentes tipos de eh, compromisos internacionales, desde el Tratado de Seguridad Democrática de Centroamérica, el Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica, el Acuerdo de Asociatividad con Europa, los convenios sobre derechos humanos, entre otros. De nuevo, ese tipo de presión realmente es legalmente vinculante con Nicaragua y necesita ejecutarse. Y el tercer elemento es el ya de presión eh, coercitiva, se podría decir. Y la línea de base tiene que ser por lo menos en dos sectores. Uno, extender las sanciones que Estados Unidos ha aplicado a Nicaragua en sus países. Algunos países lo han hecho y en particular hay algunos países de Centroamérica que están ejecutando estas sanciones como Estados Unidos la ha implementado. También eso implica hacer que Nicaragua le dé cumplimiento a las investigaciones que se realizaron dentro del contexto de CAFTA, la investigación 301. Entonces, hay diferentes métodos y todo depende del nivel de coordinación internacional. Y esta coordinación realmente depende de la voluntad política y de la capacidad de riesgo que asuman los líderes cívicos que estén dispuestos a trabajar mano a mano con los países de la comunidad internacional. Bueno, Costa Rica también aprovechó este escenario en la Asamblea General de la OEA para denunciar la presunta presencia de Hamas y Hezbollah en Nicaragua. ¿Cómo podría interpretar esto Estados Unidos, esta denuncia? ¿Y qué implicaciones podría tener también para la política hacia el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Estados Unidos ya sabía lo que estaba ocurriendo. Esta no es la primera vez que se sabe que hay grupos terroristas yendo a Nicaragua, operando o viviendo en el país, y Costa Rica lo hizo saber públicamente por primera vez. Tanto el gobierno de Costa Rica como el de Estados Unidos y otros gobiernos en Centroamérica también están al tanto del nivel de actividad eh, agresiva con la que opera Nicaragua. En este momento lo que existe es una política de contención, de prevenir que la dictadura se expanda con todas sus fuerzas, incluyendo el crimen transnacional, um, y seguir presionando a Nicaragua para por lo menos evitar que aumente la ola migratoria para que no entre el país en crisis. Sin embargo, hay una lectura política que tienen muchos países, Estados Unidos incluido, que tu línea de base es lo que se presente como propuesta electoral para el próximo año. Y, y todo el mundo sabe básicamente que Estados Unidos, que Nicaragua está organizando su farsa electoral. Entonces, aquí hay un test realmente de cuál es la capacidad de presión que puede ejercer la comunidad internacional para prevenir que se produzca la, la extensión de la durabilidad del régimen dictatorial que existe en Nicaragua. Sí. Bueno, ya para cerrar esta entrevista, ayer se reportó un gran terremoto en Venezuela. ¿Usted cree que esto que está ocurriendo en estos momentos podría afectar de alguna forma los planes de recuperación que tenía Estados Unidos con esta nación? Y de alguna forma también retrasar lo que de alguna forma, aunque no, usted había dicho en una entrevista que no hay un mapa, no se sabe si Cuba o Nicaragua, pero sí, también esto podría afectar el trabajo que está haciendo Estados Unidos hacia Cuba y en este caso Nicaragua. No, yo ¿Retrasaría? creo que la situación humanitaria que resulta del terremoto en Venezuela es una oportunidad para la inversión de la reconstrucción económica del país.
afortunadamente el desastre humano no ha sido tan grande como se ha producido en otras ocasiones. Hay un desastre físico bastante grande en Caracas y partes fuera de la ciudad, que significará una inversión en construcción bastante fuerte, una generación de empleo que represente realmente una oportunidad para entrar al país. Delcy Rodríguez está solicitando un apoyo del Fondo Monetario de 200 millones. Es una cantidad de dinero relativamente pequeña para un país como Venezuela, e incluso pequeña para el apoyo económico que se necesita para la reconstrucción. En este momento la etapa de apoyo es humanitaria. Después viene una etapa ya propiamente de construcción. Yo creo que la oportunidad pues existe ahí y no es una cuestión de que tus ojos solo pueden estar en un solo lugar. Lo que sí es posible que esto ocurra es que el énfasis político que se dé a Venezuela pues tenga un arista un poco más constructivo, ya que es realmente una oportunidad de apoyar al proceso de reconstrucción y de transición que tiene Venezuela. Tampoco, digamos, va a tener alguna afectación hacia lo que está pasando también con Cuba. Vimos esta semana sanciones y Nicaragua, lo que dijo el subsecretario de Estado durante la sesión de la OEA, donde habla de libertades fundamentales para Nicaragua. Estados Unidos tiene una política exterior hacia cada país. No es una política del dominó. Primero voy con Venezuela, después con Cuba y después con Nicaragua. Independientemente de eso, Nicaragua está en la mira de Estados Unidos en situaciones bastante diferenciadas y concretas. Y realmente el hecho que se produzca una continuidad de la presión externa refleja que no es que se está esperando el país esperando a ver, después de Cuba vamos con Nicaragua, sino que se están haciendo acciones específicas y vienen mayores presiones en el transcurso del año, que van a básicamente de nuevo trabajar dentro de este contexto de contención. Por ejemplo, las sanciones hacia las empresas chinas han tenido un efecto muy importante en contener la expansión de las operaciones económicas de China en la inversión minera. Eso es una realidad muy importante porque el volumen de exportación de oro este año va a crecer en más de un 30%, de 600,000 a 800,000 onzas, en un momento en que el valor del oro pues básicamente está todavía en $5,000, entonces la onza. Entonces esto beneficiaba a las operaciones chinas que estaban trabajando a través de favores y están trabajando a través de favores de parte de Laureano Ortega, pero también a través de confiscaciones como hicieron con una de las empresas que tuvieron que devolver, pero por presión externa. Entonces, esa contención va a continuar. La pregunta realmente es en qué momento se pasa del proceso de contención a transformación política en el país. Y obviamente hay perspectivas de cuáles podrían ser los puntos que llamen la atención para entrar a esa etapa. Muchísimas gracias, don Manuel Orozco, por concedernos esta entrevista. Manuel Orozco, politólogo nicaragüense y además director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano. Recuerde que puede informarse en nuestro sitio web www.cnoticias.tv. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir.
Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora.